Claro es mi futuro en él. Pago toda mi maldad. Ya no hay más condenación. Y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar. Me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Completa está tu obra. Completo está. Nombre sobre todo nombre. Buenas noches, volvemos a encontrarnos nuevamente. Damos gracias al Señor por este tiempo que
podemos pasar juntos estudiando su palabra, reflexionando en ella. Esperemos que el día de hoy también pueda ser un buen tiempo de meditar en la palabra de Dios. Continuamos en el estudio que venimos trayendo en la primera carta a los Corintios y antes de comenzar quisiera que nos pudiésemos encomendar al Señor para juntos pedir su guía y su dirección en todo. Les invito a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias a esta hora por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo que podemos meditar en ella, Señor, y encontrar todo lo que necesitamos, Señor. Rogamos tu dirección, tu guía, tu ayuda, Señor, en todo, para que aquello en lo cual vamos a reflexionar, tú lo uses en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu nombre y para los propósitos que tú tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Te damos gracias y nos encomendamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Como decíamos, estamos en la primera carta a los Corintios. Ya la vez anterior habíamos comenzado con la introducción, vimos los primeros 3 versículos, en lo cual hablamos acerca de toda parte, todo lo introductorio que se ve siempre en cada carta apostólica, los saludos, el que escribía la carta, los destinatarios de la carta, y hablamos un poquito también del propósito de por qué se había originado la carta a los Corintios. Vimos que a Pablo se le había contactado, se habían comunicado los hermanos de esta iglesia para hablarle de problemáticas que se estaban generando al interior de la iglesia local, aparte de otras preguntas que también, dudas que tenían los hermanos que querían manifestarle al apóstol acerca de distintas situaciones de la doctrina que tiene que ver también con la vida cristiana. El título que si pudiéramos ponerle hoy día a este mensaje sería los beneficios de estar en Cristo, que es lo que vamos a ver del capítulo 1, versículo 4 al 9. Leamos, por favor, los primeros 3 versículos nuevamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Como hablábamos hoy, si le pudiéramos poner un título, sería los beneficios de estar en Cristo. Es importante, muy importante lo que vamos a ver el día de hoy, porque es el paso previo para que Pablo comience a abordar toda la problemática de la iglesia de Corinto, las preguntas que se le han hecho y los conflictos y problemas que hay al interior de la iglesia. Pero ante todo, Pablo desea ver los beneficios de los corintios, ver su posición espiritual. Él va a dar acción, va a hablar
va a dar gracias al Señor por lo que Cristo ha hecho en la iglesia, a través de la iglesia, por la obra de Dios, por la obra de gracia que Cristo ha hecho para con la iglesia de Corinto, las riquezas espirituales en las cuales ellos poseen, todo lo que poseen en Cristo. Y la verdad que esto es el paso previo siempre para abordar toda situación que se presente en la vida del cristiano y en la vida de toda iglesia local. Ver que estamos posicionalmente en Cristo y todo lo que eso significa. Ver que a la vez Dios nos ve en Cristo, permanentemente en Cristo. Siempre nos verá en Cristo. Y eso es animante, porque en Cristo estamos completos, estamos perfectos. Como Dios exige perfección, exige excelencia, como estamos en Cristo posicionalmente, estamos en una posición de ventaja, de excelencia para con Dios, pero por otra parte aún estamos en la tierra y necesitamos permanentemente de la gracia de Dios. Hay una gracia de Dios pasada, una gracia de Dios presente y una gracia de Dios futura. Es lo que vamos a ver en estos versículos el día de hoy. Y eso anima y alienta mucho el corazón, y eso es algo que el apóstol quiere dejar en la mente y en el corazón de los hermanos de Corinto, para que ellos mismos como iglesia, de manera colectiva y de manera individual, puedan hacer frente a toda la problemática que había al interior de la congregación, que eran bastantes situaciones conflictivas, las cuales necesitaban ser abordadas por la iglesia, por cada uno de aquellos que conformaban la iglesia de Corinto. Bien, el primer versículo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vemos que Pablo nunca dejó de orar y de agradecer por las iglesias que él fundaba. Él comienza nuevamente con acciones de gracias, no como un formalismo estructural de toda epístola, sino porque realmente él ve que hay muchos motivos por los cuales agradecer al Señor, de que el Señor haya llamado a salvación a la iglesia de Corinto y a hacerla una iglesia suya. Es una acción de gracias por toda la iglesia, por todos los santos, como lo hemos visto en el versículo del 1 al 3. Como hablábamos, siempre siempre la obediencia será una obediencia imperfecta, siempre como creyentes en los cuales aún está presente el pecado. Nunca nuestra obediencia será perfecta mientras estemos aquí en la tierra. De manera tal que necesitamos permanentemente de esa gracia que ha sido dada al creyente. Los corintios pensaban que ellos eran permanentemente la fuente de toda esa riqueza espiritual, de todos esos dones, y estaban equivocados. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, encontramos algo muy importante, que aunque fue dicho esto a Israel en el Antiguo Testamento, todavía continúa, es un principio que continúa estando presente para el pueblo de Dios, y era algo importante que la iglesia de Corinto también lo tuviese claro, muy claro. Dice el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial.
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y Tito capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto es algo que Dios quería hacer en Cristo, a través de Cristo, en la iglesia de Corinto. Pero como decíamos, estos hermanos, por su ignorancia de la palabra de Dios, por su inmadurez espiritual, pensaban que ellos eran la fuente de todos estos dones. Por eso que va a ser necesario decirle que toda esta fuente, como nos dice el versículo 4, toda la fuente de esta gracia se encuentra en Cristo. Si vemos del versículo 4 al versículo 9, vamos a ver que la expresión Cristo o el Señor Jesucristo aparece permanentemente. El énfasis es la persona de Cristo, no son los corintios. El énfasis aquí es todo lo que ellos son en Cristo, lo que han recibido en Cristo, las riquezas espirituales que tienen en Cristo. Por decirlo, Pablo quiere decirle a estos hermanos que Dios ha cambiado esas malas noticias por buenas noticias. Las malas noticias éramos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, y las buenas noticias es que se ha manifestado la gracia de Dios, que Dios nos ha llamado a salvación y que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, hemos respondido a ese llamado del Señor. Por eso que decimos que la gracia es un don de Dios que anula completamente y para siempre nuestra culpa. Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El apóstol habla de algo que ocurrió en el pasado, una gracia que se manifestó en el pasado, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y como decíamos, el apóstol Pablo va a enfatizar lo que Cristo ya ha hecho. Los primeros beneficios para los creyentes se encuentran en el pasado, porque estamos totalmente completos en Cristo. Allí está la gracia manifestada. En Cristo fuimos enriquecidos en todo. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que Cristo tiene para darnos, ya lo tenemos en Él. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Lo que tiene que ver con la vida y la piedad son cosas que ya tenemos, ya las hemos recibido. Colosenses capítulo 2, versículo 10 también nos dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y está haciendo referencia el pasaje, el versículo, a la persona de Cristo, lo que somos en Cristo, en la posición en la que nos encontramos en Cristo.
Y la riqueza que nos habla este versículo 5, tiene que ver con los dones espirituales que hemos recibido en Cristo. Dones en un sentido muy amplio. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo ya lo tenemos. Decía el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, tiempo pasado, en toda palabra y en toda ciencia. Como decimos, el apóstol está hablando acerca de los dones espirituales en cuanto a toda palabra, en cuanto a toda ciencia o todo conocimiento. Si pudiéramos decir aquí la palabra, la expresión, la palabra tiene que ver con aquella expresión externa, lo que se manifiesta de manera externa en el creyente cuando da a conocer a Cristo. Y el conocimiento o la ciencia tiene que ver con aquella comprensión interna. Lo que yo comprendo internamente y que luego doy a conocer de manera externa. Contamos con toda palabra y con toda ciencia para dar a conocer todo lo que Dios desea que hagamos, que llevemos a cabo en este mundo. Tiene que ver con decir la verdad de Dios. Dios da a cada creyente la capacidad de hablar por Él. Dios desea que seamos portavoces de Cristo aquí en la tierra, para hablar por Él. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 29 y 31, dice así, hablando los creyentes de la iglesia primitiva, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios nos ha hecho ricos, por decirlo así, nos ha enriquecido en toda palabra y en toda ciencia, precisamente para que llevemos a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito que Dios tiene a la iglesia aquí en la tierra, y es algo que la iglesia debe comprender. Debe comprender que ya está completa en Cristo, que ya hemos sido enriquecidos, que ya contamos con todas aquellas riquezas espirituales. Y tenemos todo el conocimiento para hablar eficazmente en el nombre del Señor. Otro texto, 1 Corintios, el capítulo 2, esta misma carta, 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y versículo 14, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y está hablando de la palabra de Dios, de la revelación, que es algo que se ha de discernir espiritualmente. Y hemos sido capacitados por Dios, al igual que los hermanos de la iglesia de Corinto habían sido capacitados ya a través de esos dones espirituales, de esas riquezas espirituales en Cristo, para primero comprender esa palabra y luego darla a conocer. Como vemos, estos dones de palabra y de conocimiento son dones elocuentes de Cristo. El mismo versículo 6 nos va a mostrar que es la continuación de lo que viene diciendo en el versículo 5, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros.
ha sido confirmado en vosotros. Aquí la palabra testimonio tiene que ver con la palabra griega que significa testigo, como a veces se traduce, y lo acabamos de leer, me seréis testigos. Eso tiene que ver aquí con la palabra testimonio, traducida como testigos. Y esto tiene que ver que no es cuando escuchamos acerca del testimonio, sino cuando tenemos el testimonio en nosotros. El testimonio acerca de Cristo no es cuando lo escuchamos, sino es cuando ya lo tenemos, que aquello es confirmado en nosotros. En cambio, la vida de los corintios sirvió de confirmación divina al testimonio de Cristo dado por Pablo. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dicen: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por la ignorancia espiritual, por la inmadurez espiritual, los corintios habían perdido de vista todo esto, todas estas riquezas que ya tenían en Cristo, todos estos dones espirituales. Y Pablo, antes de entrar a lidiar con los problemas, con las problemáticas en la iglesia de Corinto y todo lo que eso acarrea, y antes de responder también a aquellas preguntas que le habían hecho estos hermanos, él tiene que llevarlos a ello, a su posición espiritual, quiénes son en Cristo, las riquezas espirituales que tienen en Él, cómo el testimonio de Cristo ya se encuentra en ellos y ellos han sido confirmados en Cristo. El escritor, el apóstol Pablo, insiste que eso es algo que logró Cristo en el pasado y que ellos no pueden hacer nada para cambiarlo. Ya Cristo lo logró, ya es algo propio de ellos. Ya poseen todas esas riquezas espirituales en Cristo, por lo tanto se encuentran en condiciones de vivir la vida que Dios manda a todo hijo de Dios que viva, de manera individual y también de manera colectiva como iglesia, y de llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. El versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Vemos por la palabra de Dios que los dones son entregados por Dios sin tener en cuenta mérito alguno de parte de nosotros. Todo el mérito, toda la gloria es de Jesucristo, es para Él. Gracias a Él hemos respondido a Dios en arrepentimiento. Gracias a Él estamos en Cristo. Gracias a Él el llamado de Dios resultó eficaz en nuestras vidas. Nadie debiera sentirse orgulloso por esto, sino que tener una actitud de humildad en el Señor. El problema de la iglesia de Corinto no era un problema con los dones espirituales. El problema con la iglesia de Corinto tenía que ver con el fruto del Espíritu, que ellos no habían permitido que se manifestara en sus vidas. No eran los dones espirituales que tienen que ver con el funcionamiento de un creyente en el pueblo de Dios, el servicio que cada creyente está llamado a llevar a cabo en el pueblo de Dios.
sino que es un sentido más amplio que tiene que ver con los dones espirituales aquí. Incluye los dones de servicio, incluye los dones de palabra, como si pudiéramos decirlo así. Pero aquí el apóstol también quiere hablar de que no les falta ningún don. Potencialmente están completos en Cristo, posicionalmente y potencialmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Más adelante el apóstol va a comenzar la reprensión, la exhortación, a veces dura para con ellos, pero ahora quiere dejar claro esto en la mente, en el corazón de ellos. Como decíamos, ellos contaban con todas estas riquezas espirituales para poder vivir una vida de excelencia de parte de Dios, para ya estar en condiciones de haber entrado al camino de la madurez espiritual. Como vemos los dones espirituales aquí en el versículo 7, parecen referirse primeramente al ministerio dirigido a los creyentes. Dios capacita a todo creyente con dones espirituales. Los dones que utilizamos para servir en el cuerpo de Cristo. Y a menudo, lamentablemente por nuestra ignorancia espiritual, a menudo estas cosas son ignoradas por nosotros o son mal utilizadas por nosotros. Los dones que ya tenemos necesitamos usarlos, utilizarlos, desarrollarlos. La segunda parte del versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquella palabra se dice que es una palabra compuesta, que significa esperar ardientemente, hirvientemente, si pudiéramos decir, anhelantemente. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como vemos, la gracia de Dios aquí no solamente en este versículo en este capítulo de Tito 2:13, que se nos habla de algo que está por ocurrir en el futuro, y por aquello que nos dice el versículo 7 de esta primera carta del capítulo 1, dice que estamos esperando, es algo que va a ocurrir en el futuro, es una gracia futura que esperamos. O sea, tenemos beneficios en el pasado, beneficios en el presente y también beneficios que se han de manifestar en el futuro. Y el Señor desea que aquello lo esperemos anhelantemente, fervientemente, anhelosamente y de manera activa, no de forma pasiva ni de manera ociosa, que era lamentablemente lo que estaba ocurriendo con los hermanos de la iglesia de Corinto. Se habían conformado simplemente con ser salvos, pero se estaban privando por la ignorancia espiritual, por la inmadurez espiritual, por la desobediencia, se estaban privando o ignoraban todas aquellas riquezas que ya tenían en Cristo y que no tenían que esperar recibir porque ya las tenían. Y como decíamos, esto implicaba todas estas riquezas que ellos ya tenían, era para que ellos pudiesen trabajar en el reino de Dios mientras esperaban el retorno de Cristo. Estar activos en el trabajo del reino, velando y confiando a la vez. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza, pero la desesperanza del mundo no nos
priva, no debe privarnos a nosotros de nuestra esperanza, la cual es Cristo. Por tanto, permanentemente esa verdad debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, debe ser aquella que nos mueve para vivir la vida cristiana en esta tierra. Vida cristiana que no es fácil, que muchas veces se torna difícil, que será difícil, que tendrá tribulación, que tendrá aflicción, pero que con Cristo, con el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, será posible vivir, será posible obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Esperando la manifestación, dice, de nuestro Señor. Aquí el término manifestación tiene que ver con aquella palabra griega apocalipsis, que significa revelación. Es el mismo nombre del último libro del Nuevo Testamento. Cristo se va a revelar a su iglesia abiertamente y completamente, y eso es lo que está esperando o debiese estar esperando la iglesia. La primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 2, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y tiene que ver con aquello de que Él se va a manifestar a su pueblo, se va a manifestar a su iglesia. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene que ver también con una gracia futura, con algo que no ha ocurrido aún, pero que está por ocurrir. Él os confirmará, dice, para que seamos irreprensibles. Es algo que está en el futuro aún. Y como hemos dicho anteriormente, lo volvemos a repetir, es algo que Cristo ha hecho. El énfasis aquí es la persona de Cristo. No es algo que los corintios han hecho, sino que es algo que Cristo ya ha hecho. Por eso la acción de gracias de parte de los corintios, de parte del apóstol Pablo, perdón, y también debiese estar en el corazón de los corintios y también en el corazón nuestro, porque esto es algo que también, de la misma manera que alcanzó a los corintios, también nos ha alcanzado a nosotros. De la misma manera, todas esas riquezas espirituales que la iglesia de Corinto tenía, las mismas riquezas, y no faltando ninguna de ellas, tenemos nosotros el día de hoy, en este siglo XXI, la iglesia de Cristo que aún está presente en la tierra. Se dice que la frase os confirmará también, no solo es un deseo de Pablo, no solamente es un deseo de Pablo, sino que es una promesa que Dios mismo va a cumplir. Vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que Dios va a hacer en el futuro. La segunda parte del versículo 8 dice, para que tiene que ver con propósito, para que seáis irreprensibles, literalmente intachables, que ninguna persona esté en condiciones de acusarnos, de acusar a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Corinto.
pero vemos que es algo que está en el futuro, no en el presente, porque todavía se podía señalar las fallas que mostraba la iglesia de Corinto, sus defectos, sus grandes defectos. La cosa es que cuando Cristo regrese, Él nos confirmará y nos va a establecer como irreprensibles en la presencia de Cristo, delante del Padre Celestial. La carta a los Efesios también, el capítulo 5 y el versículo 27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Posicionalmente ya somos vistos de esa manera. Pero progresivamente eso todavía no ha ocurrido. Es algo que va a ocurrir en la glorificación, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando Cristo traslade a la iglesia a su presencia. Pablo no dice que los corintios ahora son irreprensibles, sino que lo serán en el futuro. Y el apóstol también desea aclarar aquello en la mente de estos hermanos, para que vean lo que ocurrirá con ellos en el futuro, para que tengan esperanza y no para que estén desanimados y terminen desanimados con la condición presente de la iglesia de Corinto. Y el último versículo, el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Y Pablo tiene esta confianza en la aprobación final, porque esa aprobación final descansa en la fidelidad de Dios. Todo descansa en el hecho de que Dios es fiel y todo lo que ha prometido, Él lo cumplirá. De hecho, si vemos cómo empieza el versículo 9, la palabra fiel aparece al principio, porque el apóstol y el Espíritu de Dios desea enfatizar la fidelidad de Dios, enfatizar la fidelidad de Dios, no lo defectuoso de la iglesia de Corinto, sino la fidelidad de Dios. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, ese llamado siempre será un llamado fiel, será un llamado que por medio de la fidelidad de Dios será un llamado eficaz para salvación. Romanos capítulo 8, el versículo 30, nos habla acerca de esto y nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo aquello Dios ya lo ve como algo que ha ocurrido con su iglesia. Como sabemos, para Dios no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro, como se suele decir. Todo delante de Dios es un eterno presente. Para con nosotros no es así, y hay aspectos de la gracia de Dios que aún contemplamos a ocurrir en el futuro. Vemos la gracia de Dios manifestarse en el presente. Hemos visto la gracia de Dios manifestarse en el pasado. Pero también queda una gracia que está por manifestarse en el futuro. Fiel es Dios, como decía, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo.
El llamado de Dios es eficaz y va a producir salvación en nosotros. Ya la ha producido en nosotros y damos gracias al Señor por eso. Otro aspecto también importante de mencionar en el versículo 9 es aquello que tiene que ver con la comunión a la cual hemos sido llamados a tener con Jesucristo, nuestro Señor. Todos los creyentes tienen participación en Cristo. Todos. No hay ningún creyente que no tenga participación en Cristo. Es una participación común. Es lo que tenemos en común todos los creyentes. Que tenemos una misma posición en Cristo. Que tenemos las mismas riquezas espirituales en Cristo. Que estamos con Cristo en lugares celestiales. La misma carta de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Comunión significa asociación, unidad, no división, como lamentablemente era algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Era algo que incluía la unión y algo que tener en común. Incluye unión y tener en común. Si unimos esas dos palabras, unión y tener en común, formamos la palabra comunión. Como acabamos de leer en este versículo de Juan, la comunión primeramente es con Cristo. Primeramente esta comunión es posible con Cristo. Y a través de Cristo, y por ende, es posible tenerla con cada uno de los creyentes. Entramos en ese reino de gracia. Entramos por gracia y nos mantenemos por gracia. Todo siempre será por gracia, porque todo esto que mencionamos, todo esto que tenemos en Cristo, no lo merecemos. Merecemos todo lo contrario, ser condenados, ser ajusticiados delante de Dios, porque hemos pecado, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, nos ha llamado a tener comunión con Él y a tener comunión con su Hijo, Jesucristo. Como decimos, entramos en ese reino por gracia y nos mantenemos en ese reino por gracia. Por tanto, la gracia es algo que permanentemente vamos a estar necesitando de parte de Dios. Y esa gracia permanentemente va a ser provista por Cristo a través de su Espíritu Santo. El último versículo que vamos a mencionar antes de finalizar, que tiene que ver con la fidelidad de Dios, que es como termina este versículo 9, es la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos aquí que también se enfatiza la fidelidad de Dios. No era una oración de petición, sino una oración de reconocimiento.
de reconocimiento. Pablo no estaba pidiendo, sino que Pablo estaba dando a conocer a los creyentes de Tesalónica lo que ellos ya eran posicionalmente en Cristo y que todo aquello que habían recibido, que estaban recibiendo y que iban a recibir, todo aquello se iba a cumplir totalmente y que serían guardados de una manera total, completa, y que serían presentados irreprensibles delante del Señor Jesucristo, porque todo aquello descansa en la fidelidad de Dios, no en la fe del creyente, sino en la gracia de Dios, en la fidelidad de Dios, que es algo que Pablo quiere martillar vez tras vez en los Corintios, decirles lo que ya tienen, que están completos en Cristo, que han sido enriquecidos por medio de Cristo, que están completos en Cristo, que no necesitan nada y que aquellos dones espirituales que le han sido entregados, lo que tienen que hacer es usarlos, utilizarlos, desarrollarlos en medio del cuerpo de Cristo. ¿Qué decimos como ya en esta parte final? Ya que hemos visto todo esto, ¿cómo podemos mantenernos como creyentes? Y esperamos que es algo que se hayan preguntado también los corintios. Y es algo que tenemos que preguntarnos nosotros también el día de hoy. ¿Cómo podemos estar fríos, inactivos, indiferentes e infieles a tanta fidelidad manifestada por Dios, a tanto amor manifestado a través de la persona de Cristo, a tanta gracia recibida? No podemos mantenernos diferentes a todo aquello que somos en Cristo, a todo aquello que hemos recibido a través de la persona de Cristo. No podemos permanecer iguales. Esto tiene que producir cambios en nosotros, como Pablo esperaba que los produjeran los creyentes de los hermanos de Corinto. Dios también espera que esto produzca cambios en nosotros. Todas estas riquezas espirituales, toda esta gracia manifestada, como hemos dicho ya en varias ocasiones en el pasado, en el presente y en el futuro, todo lo que nos aguarda es todo bendición, es todo riqueza espiritual. No hay ningún desperdicio espiritual aquí. El Señor desea hacernos conscientes a cada uno de nosotros de todas estas verdades que encontramos en la palabra de Dios, en estos 6 versículos que hemos visto el día de Dios, el día de hoy. Hermano mío, que en ti esta palabra haya cabida, que en ti, iglesia local, haya cabida esta palabra en cada uno de nosotros y que nos haga cambiar de actitud para aquellos que se encuentran en una, ¿cómo decirlo?, en una situación, en una actitud muy semejante a la de la iglesia de Corinto. Que les haga cambiar, que los mueva a la fidelidad, que los mueva a la obediencia, que los mueva a la entrega, que los mueva a la actividad, que nos mueva a la fidelidad, a tener corazones agradecidos y que el sacrificio de Cristo por nosotros nos mueva también a nosotros a entregarnos en sacrificio vivo delante del Señor, en el altar de Dios, y a entregarnos por otros creyentes, y a entregarnos también a aquellos que aún no conocen al Señor, llevando su palabra, porque también hemos sido enriquecidos con toda palabra y con toda ciencia, todo conocimiento.
El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Les invito a orar antes de finalizar. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta palabra que nos has entregado el día de hoy. Te rogamos, Padre Celestial, porque tú la uses poderosamente en cada uno de nosotros. Cuánta urgencia hay, Señor, que esta palabra sea recibida por tu pueblo el día de hoy, por tu iglesia el día de hoy, Señor, en este siglo XXI, en este año 2020, Señor, en este tiempo presente en el cual la iglesia se encuentra en la tierra. Te rogamos, Padre Celestial, que esta palabra que ha sido dada a conocer, que tú nos has entregado el día de hoy a cada uno de nosotros, pueda hallar cabida en cada corazón que ha escuchado, que ha oído, Señor. Que seamos oidores y hacedores, Señor, que es lo que tú deseas, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tantas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, por todo lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo y lo que recibiremos en el futuro, Señor. Que son solo bendiciones, que son solo riquezas espirituales, Señor. Y que no hay ningún desperdicio allí. Te damos muchas gracias, Señor. Que esto nos mueva a hacer tu voluntad, Señor, nos mueva a obedecer tu palabra. Te damos gracias y lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias por la palabra del Señor y nos encontramos esta próxima semana, Dios mediante, para continuar avanzando por esta carta de Pablo a la iglesia de Corinto, donde ya comenzaremos a abordar las distintas situaciones conflictivas que se habían producido en esta congregación. Hasta luego, el Señor les bendiga.